Vamos a analizar entonces las características dentro de las cláusulas de la geografía. Empezamos por el relieve. Tenemos en relieve entonces la meseta de Adamawa, la meseta de Etiopía. Nosotros ya sabemos que es una meseta, es una gran elevación en las montañas que tienen una superficie llana. Esas las encontramos en Nigeria y Camerún. Tenemos la meseta de Etiopía, su nombre lo dice, los encontramos en Etiopía y Somalia. Y de Somalia cercanamente tenemos ahí, por ejemplo, estados no reconocidos dentro de África. No hemos escuchado nunca Somalilandia, por ejemplo, no son muy conocidos. Entonces ahí encontramos en esa zona esos territorios que no han sido reconocidos en su clasificación dentro del continente. Los montes Atlas, que son uno de los más importantes, los encontramos en la zona de Marruecos. El Drakensberg, como sabemos, Sudáfrica maneja el idioma inglés, por lo tanto casi todas las formas de relieve, los ríos que se encuentran ubicados en Sudáfrica se mantienen en este idioma, ¿no? Drakensberg entonces los encontramos en Sudáfrica. El Kilimanjaro lo encontramos en Tanzania, que a veces siempre nos preguntan dónde está el monte Kilimanjaro, el monte más alto. Y viene la cuestión del Valle del Rift, ¿no? El Valle del Rift tiene cuestiones muy importantes o curiosas. El valle, ustedes saben que valle es un lugar cercano al río, puede estar cercano a la parte de los glaciares y sirve para la agricultura. Este Valle del Rift tiene una curiosidad, que no necesariamente todo el territorio se encuentra destinado para la agricultura porque tiene gran influjo de agua, sino es bueno para la agricultura porque se encuentra sobre masa de lava o lo que vendrían a ser también sobre el magma. Hemos escuchado ya que cuando un volcán erupciona, la zona se vuelve muy buena para la agricultura, lo que pasa, por ejemplo, en Arequipa, en el flanco del Misti. Entonces, este Valle del Rift, la gente va a hacer agricultura por eso, por esas condiciones. Pero, a diferencia de los volcanes que comúnmente conocemos, este Valle del Rift es una fractura geológica. Por lo tanto, hay una fisura en el medio. Y esta fisura no es que se haya encontrado ya abierta y ahí quedase, sino que dice que conforme va pasando el tiempo, por el influjo del movimiento de masas continentales, se abre más el Valle del Rift. Se va aperturando de tal manera que va a haber un momento, según lo que cuentan algunos estudiosos de la geología, que el magma y la lava se va a mostrar en el territorio porque se va a abrir de una manera abismal. Y también se dice que alrededor, así como se va abriendo, se van formando nuevas masificaciones de floresta, los cuales van generando nuevos bosques en la zona de África, ¿no? Entonces esa es la parte curiosa que encontramos allí. En función de hidrografía, ya nosotros hemos mencionado los ríos, vamos a ver en qué países se encuentran. Nilo era considerado por mucho tiempo el río más grande que tenía el planeta, hasta que extendieron la versión del Amazonas, pues nosotros sabemos que el Amazonas ahora es el río más grande. Este Nilo se encuentra en Egipto. No solamente es importante por su tamaño, por la influencia de recursos, sino también de manera histórica. Casi toda la historia que tiene África y Egipto se han desarrollado en dicho río. El Zaire lo encontramos en Congo, por eso le dicen Zaire o río Congo también. El Orange, el significado está o el término está en inglés, por eso lo encontramos en Sudáfrica. El Níger, su nombre viene del país donde está, Nigeria. El Zambeze lo encontramos en Mozambique. Y en función de lagos tenemos que destacar dos, ¿no? La Victoria por ser el tercero más extenso, y el Tanganica por ser uno de los más profundos. ¿Cuál es el más profundo? El Baikal, que lo encontramos nosotros en el continente asiático. Ya han tenido que repasarlo la clase anterior. Vamos a analizar la demografía, ¿no? Si bien África es un país rico en recursos, nosotros tenemos floresta, encontramos un influjo de grandes animales de gran tamaño. Vamos a ver que el problema de África no se encuentra tanto en función ambiental, sino lo encontramos nosotros en función demográfica. ¿Cuál es el problema de África? Lo normal que una persona debe vivir se encuentra a partir de 60 años para arriba. Los países desarrollados viven desde 80 a 85 años hasta mucho más. En el caso del Perú ya hemos estudiado que nosotros vivimos aproximadamente de 75 años hasta 79 años. Pero África registra en los estudios que las personas viven un promedio de 54 años. No significa que todas las personas fallezcan exactamente de 50 a 54, hay algunas que llegan a sobrepasar esta cifra, pero si bien hay personas que llegan a vivir menos de 54 años. Y la mitad de esta esperanza de vida vendría a ser el promedio en que tu vida va declinando, ¿no? Si nosotros vivimos a los 80 años, 40 años nos empezamos a cuidar, porque empiezan las enfermedades, la vida comienza a declinar. Pero si ellos viven hasta 50 años, por ejemplo, se dice que en 25 años ya deben empezar a cuidarse porque la vida está declinando. Entonces, como mencionábamos también, ¿por qué razón la esperanza de vida en África es tan reducida?
Tenemos entonces el primer problema del hambre que se registra en África. Casi la mayor cantidad, por no decir todos los países africanos, se encuentran en un desarrollo medio, promedio, hacia mínimo, o sea, en un nivel bajo. Tenemos problemas de hambre, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, la situación del SIDA es muy grave. Se dice que más del 50% de la población tiene ya la enfermedad del SIDA desarrollada. Entonces, la mayor cantidad de personas que nacen, o menores, hijos, ya nacen con dicha enfermedad, entonces suelen fallecer en edades tempranas. Luego vamos a ver nosotros el exceso de la sobrepoblación. Si decimos que le faltan recursos a África para el consumo de la misma población ya existente, ¿cuál sería la situación entonces? Si aumenta la población, van a escasear los recursos en mayor cantidad. Decimos que el problema de la reducción de hijos en África no ha sido un tema de conciencia, porque tienen problemas económicos, tienen problemas de enfermedades, y aún así el promedio es de 5 hijos. Es decir, hay mujeres que llegan a tener hasta 8 o 10 hijos en África. Entonces, eso ocasiona que los recursos todavía escaseen mucho más. Y la alta mortalidad no solamente la podemos deducir de la parte humana, sino por los influjos del calentamiento global. Los bosques africanos han sido afectados y totalmente deteriorados. Ahí está el caso de Madagascar. Madagascar, como ya habíamos mencionado mucho antes, era una gran floresta y ahora casi no encontramos ni el 20% de bosque para poder abastecernos allí. Y eso lo podemos relacionar con la parte de actividades económicas, ¿no? La actividad más utilizada obviamente es la tala, por lo mismo que África se considera por tener una gran cantidad de bosques. Actividad que ha descendido porque los bosques también han comenzado a extinguirse en la zona. Tienen valles, pero son valles autárquicos, es decir, solamente les alcanza para un autoabastecimiento. No es que la tierra no sea fértil, sino que donde hay mayor cantidad de bosques, siempre la agricultura de pasto o de lo que vendría a ser pastizales no se encuentra presente o no están aplicada. La exportación tropical, es decir, exportan café, cacao, exportan banana, entre otros, pero casi todos son derivados de la misma agricultura o de la misma actividad forestal que ellos poseen. Y la minería y el petróleo, ustedes recuerdan que las zonas petroleras generalmente son 3, las zonas desérticas, las zonas que tienen presencia de hielo y obviamente las zonas tropicales, por eso nuestra selva posee petróleo. Pero esta explotación de minería y de petróleo no la hacen los países africanos netamente, la hacen otros países de otros continentes. Y además, aquellos países africanos que sí explotan estos recursos son porque son países dependientes, al final la ganancia va para Europa o va para América. Entonces, esos son los problemas que presenta África. Ahora pasaremos a analizar los otros continentes. Europa es un continente pequeño, pero casi tiene la maravilla para poder vivir. Encontramos países considerados perfectos allí. Cuando utilizamos el IDH, que presenta la ONU para analizar el desarrollo de cada país, el primer lugar siempre se lo lleva Noruega, está en las zonas de Finlandia o Suiza. Entonces, los lugares justo países nórdicos de Europa. Europa tiene 50 países, de los cuales 7 son euroasiáticos, y de allí solamente 28 conformaban la famosa Unión Europea. Hemos puesto 27 más 1 porque recordemos el caso del número 1 que pertenece a Reino Unido. Como ustedes escucharon, Reino Unido se salió de la Unión Europea, porque dicen de que el euro ha comenzado a no generar tanto ingreso económico como se manifestaba, pero en realidad esta moneda no era, o mejor dicho, la Unión Europea no era una salida de tener dinero de un momento a otro, como los países pensaban en Europa. Era para un desarrollo paulatino y más que todo llegar a la integración. Cuando uno va a Europa, gracias a esta unificación que poseen, puede irse de un país a otro como simplemente pasar de un departamento a otro, acá en el caso del Perú. Es más sencillo, no necesitan visa, y hasta ellos mismos, ¿no? Cuando pasan de un continente hacia otro continente, te piden menos restricciones, ya desde parte que estás en la Unión Europea. En cambio, si uno no utiliza las salidas de los aeropuertos, por ejemplo en España, en Madrid, y va a usar la salida en Estados Unidos, todos los registros que no te pidieron ahí te los van a pedir en el otro país. Entonces, a veces hay personas que en pleno viaje no llegan a terminar su viaje y tienen que regresar a Europa, debido a que no tuvieron la previsión de los documentos que les iban a pedir en otros continentes. El euro ahorita se encuentra como una divisa. Antes la divisa máxima era el dólar, ahora le hace competencia al dólar el euro, pero vamos a ver de acuerdo a la estación. Hay veces que el dólar se encuentra en mayor injerencia y otras el euro. En función del relieve, Europa se considera por ser una gran llanura, entonces casi no encontramos muchas elevaciones. Eso no quita que posea elevaciones, y las elevaciones se van pegando más que todo a la zona de Asia, para iniciar la zona de Rusia y luego continuar a lo que nosotros ya conocemos como las cordilleras más altas.
Tenemos ahí un conjunto de penínsulas, la península ibérica, el Peloponeso, que son reconocidas allá. Tenemos las islas conocidas, por ejemplo, como Sicilia, las más importantes, Cerdeña. Pero lo que nosotros vamos a destacar aquí son las cordilleras prealpinas y alpinas, que es lo que más nos preguntan. En alpinas hay muchas cordilleras, por ejemplo, están los mismos Alpes, pero ahí cuál nosotros vamos a recordar es el Cáucaso. ¿Por qué razón? Porque en el Cáucaso se encuentra el monte Elbrus, y el Elbrus hemos dicho que es el monte o el punto más alto que tiene Europa. En función de las cordilleras prealpinas tenemos varias, casi todas están pegadas a la zona de Rusia, pero vamos a destacar ahí los montes Urales, que es el límite entre Europa y Asia, y los montes escandinavos. ¿Por qué son tan famosos? Porque Noruega, Suecia y Finlandia se le consideran los países nórdicos con mayor IDH y además con la mejor educación. Si ustedes recuerdan la prueba PISA, casi siempre en primeros lugares queda Finlandia. En hidrografía nosotros nos mencionan ahí los ríos y sus vertientes, pero lo que no nos mencionan mucho es en qué país se encuentran. Entonces vamos a mencionar esos datos. Casi la mayor cantidad de ríos importantes se encuentran en Alemania. En Alemania suelen ir en verano, lo que nosotros decimos en realidad el verano europeo, porque no es igual a nuestro verano. El verano europeo lo celebran ellos no necesariamente en un mar abierto. Se acostumbran a ir a mares pequeños, que son los que están al borde del continente. Y es curioso que a veces ni siquiera llegan a ir al mismo mar, sino se bañan en ríos, le llaman las piscinas naturales. Son ríos tan tranquilos que parecen lagos. Entonces ellos lo utilizan para poder utilizarlo, mejor dicho, como piscina natural, amplia, no peligroso para los niños, y no es necesario ir tan lejos a encontrar la salida al mar. Uno de los ríos más tranquilos es el Danubio, de ahí viene la canción del Danubio Azul, porque es el río más limpio, el más cristalino y el más tranquilo que posee Europa. Tenemos ahí en Alemania el Elba, el Rin, encontramos el Danubio como bien hemos mencionado, ¿no? En lo que vendría a ser las zonas de Rusia, importante está el Dnieper y el Pechora, que están pegados a los montes Urales. El Sena lo encontramos en Francia, Tajo, Portugal, Támesis en Inglaterra, una de las más importantes de Inglaterra, el Ebro en España, el Ródano en Francia y el Po en Italia. En demografía vamos a ver o analizar cómo es la población o cómo piensa la población de Europa. Tienen una alta densidad, no necesariamente los europeos, sino son todos los migrantes que como lugar de desarrollo económico van para la zona europea. Baja natalidad. Ellos piensan tener de 1 máximo 2 hijos. En realidad ya casi la mayoría de europeos tienen 1 o no tienen hijos y la edad en que empiezan a tener hijos son 40 o 50 años. Algunos dirán, ¿cómo van a tener hijos si a esa edad no es una fertilidad amplia de la mujer? Pero ahora con todos los adelantos tecnológicos, ellos ya esperan a esa edad recién para poder casarse o tener hijos. Y muchas de las mujeres de Europa no piensan tampoco casarse, más que todo quieren un desarrollo profesional. Es por eso que para tener hijos en Europa nos pagan. Si tú tienes hijos allá te van a pagar un bono especial. Ese bono especial casi lo reciben más que todo americanos, asiáticos, africanos que van a la zona de Europa, porque los mismos africanos, así tengan el incentivo del pago, no quieren tener hijos. Se les da bonos alimentarios, se les da bonos educativos, para que ellos puedan generar fertilidad y aún así se niegan a ellos, ¿no? Y como es un clima saludable, tienen una buena calidad de vida, se dice que también hay una baja mortalidad. Casi las personas no fallecen en edades tempranas, llegan a más de 85 años, lo que hace que el continente se le llame viejo, más adultos que niños. Tienen una mayor esperanza de vida de casi todo el continente. La educación es perfecta, hay sistemas educativos allá, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, que se le considera el país más desarrollado en educación, ellos no tienen los cursos que nosotros tenemos. Ellos han desaparecido, por ejemplo, matemáticas. Y la mayoría dice, ¿pero por qué? Si matemáticas es lo más importante. Es que ellos no trabajan por curso como nosotros para memorizar datos. Trabajan proyectos, ¿no? Mientras uno de repente está estudiando en un salón cómo aplicar una fórmula, ellos aplican la fórmula de manera práctica. Les dicen, bueno, vamos a construir una carpeta. Y a la hora que uno hace construcciones o realiza tecnología, de por sí va a tener que aprender a utilizar algunas fórmulas. Y ahí está el estudio de la matemática práctica que ellos tienen, ¿no? Mientras que, por ejemplo, acá en el Perú casi los niños ya no tienen las vacaciones de antes eran 3 meses de vacaciones en verano, las vacaciones de 15 días de julio, cada día se recortan más. Finlandia opta porque el niño debe tener recreación. Ellos no salen tarde del colegio, como nosotros pensamos, estudian solamente máximo 4 horas o 5 horas al día. Si un colegio pasa estas horas de estudio, el colegio es multado, porque el niño necesita recrearse. Y así vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestros salones a veces son asignados con las carpetas. Ellos tienen que obligatoriamente tener espacios para desplazarse.
no tienen un solo profesor, son varios profesores que no dan una clase, sino ayudan al alumno a que pueda recibir la educación. Entonces se le considera por eso como la mejor educación del lugar. Seguridad ciudadana es al 100% respetada. Las leyes se respetan tal y como se manifiestan, tanto en el papel y como se imparte la justicia. Tú puedes salir en un lugar de Europa, de la parte nórdica, 4 de la mañana, con joyas de oro, y tú vas a regresar a tu casa tranquilo. Entonces, imaginémonos que en el Perú salgamos a esa hora, con nuestras joyas. Ni regresamos a casa, creo. Entonces, ahí viene esa situación. Urbanidad. No hay muchas zonas rurales. Las zonas rurales se encuentran más que todo en las llanuras, por ejemplo, Suiza y Alemania. Y esas zonas no son consideradas zonas rurales porque tengan pobreza, como en el caso de nosotros. Ellos le llaman zonas rurales porque están pegadas al campo. Y la agricultura mejor del mundo se encuentra en Europa. Tenemos también el IDH muy alto y alto. Solamente medio lo encontramos a Moldavia. De ahí todos los países se encuentran desde alto para arriba. En función de actividades económicas, la mejor agricultura está allí, desarrollada en función de tecnología y de apoyo del Estado. La ganadería también es potenciada porque encontramos los mejores pastizales. El bosque boreal que es presente en la zona es cláusula para poder hacer la tala de árboles, especialmente abetos, por ejemplo, que se utilizan para la temporada navideña, ¿no? La utilización del carbón, el hierro y el carbón es lo que más se explota en Europa. Y el carbón es lo que en una época solucionó los problemas de los gases de efecto invernadero. Lamentablemente, por el gran uso que tienen del carbón ellos para evitar la contaminación de otra manera, a veces ha ido escaseando este carbón en función de su continente. Casi no encuentran los grandes bloques de carbón, encontramos solamente hulla, que es para la parte de la parrilla que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y las industrias también las encontramos en Europa. Tienen una gran cantidad de industrias. Lo bueno que tiene Europa es que para evitar la contaminación hay una política en la cual las fábricas deben estar protegidas para la contaminación y encima pagar un impuesto por si llegan a contaminar, tener la forma de forestar la zona y solucionar estos problemas.